Capítulo 18. Paco Stanley. Francisco Stanley Albaitero ya no era el mismo hombre sencillo y bonachón del que yo me acordaba. Cuando yo le conocí por primera vez, Paco vestía lo que se pudiera, tomaba de lo que hubiera, y tenía una personalidad tan agradable y dicharachera, que ya era muy popular. La imagen que teníamos de él los que tuvimos de cerca en sus inicios era la de un ser humilde y agradable quien nos prodigó de momentos de gran alegría en la tele, cuando nos compartía la titularidad del Club del Hogar con el queridísimo indio Patarrajada, don Francisco Fuentes Madaleno. En cambio, ahora vestía trajes exclusivos, fumaba los cigarros más caros, tomaba coñac y su personalidad, antes tan natural y libre de afecciones, ahora era arrogante y presumida. Lo primero que hizo después de nuestro reencuentro fue ufanarse de su nueva posición influyente en el gobierno, y me enseñó tremenda charola o credencial que lo acreditaba como funcionario gubernamental, porque para esas fechas ya se había involucrado en lanzarse como candidato a un puesto muy importante en el PRI, Partido Revolucionario Institucional de México, aunque sus aspiraciones se le ocurrieron como agua de las manos cuando perdió las elecciones a falta de suficientes votos a su favor, lo cual fue su primer descalabro en su intención de convertirse en un político del sistema mexicano. Pero como seguía teniendo amigos en las altas esferas de la política, la policía y las oficinas gubernamentales, por su roce constante con ellos, al ser su animador de planta en los eventos delegacionales. Era muy popular entre los comandantes de la policía y seguridad, por socializar y echarse sus copas con ellos, después de sus actuaciones como maestro de ceremonias. Y es que si se lo proponía, Paco podía hacer los comentarios más jocosos, que por supuesto incluían sus simpáticos chistoretes, y los entretenía de risa loca en sus tertulias. Comenté que conocía a Paco Stanley cuando fue el presentador de cóctel de los medios en mi primer participación en el OTI, y que después del evento había visto en una fiesta privada de Humberto Navarro. Como Paco, entre otros famosos, aspiraba cocaína cada vez que le pasaban la botellita en el interior del departamento de soltero del ejecutivo de televisión. Yo fui testigo de la amistad y camaradería que existía entre Navarro y Stanley. Era notorio que se llevaban muy bien. Humberto se divertía a sus costillas en las fiestas, burlándose de sus aspiraciones de poeta, y declamando porque Paco quería grabar sus propios poemas en un disco, hasta que lo consiguió. Pero Navarro se llevaba muy fuerte con Paco, y no lo bajaba de ya cállate, borracho, ya te pusiste cursilón, o ya me vas a mandar a dormir con tus versitos, cuando insistía en declamarnos sus poemas en las noches de Bohemia. Paco llegó a ser tan solicitado que desbancó a Jorge Alberto Riancho como el locutor estrella de Televisa, y en poco tiempo era Stanley quien se llevaba los mejores llamados para trabajar. Se volvió indispensable en cada fuente de trabajo que le abría las puertas, lo que consiguió haciéndose el compadre de los patrocinadores que lo contrataban. Además, tenía la ventaja de trabajar a gusto con Navarro, cosa que Riancho no sucedía, porque nunca se llevaron bien, y Navarro lo incluyó en cuanto spot publicitario tuviera que anunciarse en sus programas, hasta desaparecer del mapa a Riancho. Así fue como Paco se volvió altanero, pues se consideraba a sí mismo un elemento indispensable e inamovible de su puesto, al tener el respaldo de tanta gente influyente que le ofrecía su amistad. La verdadera razón de su éxito era que ya estaba metido en el consumo y distribución de drogas, protegido por los altos comandantes de la policía, y Paco tenía de su lado al rey naciente de la mafia del ambiente artístico, Humberto Navarro, alias La Pájara Peggy. Navarro usaba a Paco de una manera muy astuta. Su fingida amistad era un comercio de mujeres y drogas que se manejaba por debajo del agua, y todos los artistas consumidores lo sabíamos, pero pretendíamos tener hábitos saludables para cumplir con las políticas de la empresa, y cómo no pretender, si los que usábamos coca no teníamos el riesgo de ser sorprendidos por nadie, y la obteníamos directamente de nuestra fuente de trabajo, sin intermediarios y de la manera más discreta, o sea, sin riesgos. Navarro tenía un amigo inseparable de nombre Sergio Rofé. Este desagradable, delgadísimo personaje era un rufián sin oficio ni beneficio, cuya única gracia era pintar cuadros de arte abstracto. A mí me parecían dibujos de un niño de kinder, y para complementar su perfil de bueno para nada, era un gigoló que vivía a expensas de las mujeres de la vida galante que explotaba con cinismo, y de los contactos que Navarro tenía. Lo más peculiar de Rofé era que siempre se aparecía cuando llegaban cargamentos más pesados del famoso polvito blanco para distribuir entre la comunidad consumidora de papelitos, rocas y botellitas.
y se iba cargando de billetes en menos de una semana para no volverlo a ver hasta que se aparecía con otro cargamento. Utilizaron a Paco de burro, distribuidor de estupefacientes, todo el tiempo que se les dio la gana, porque se había puesto a sus órdenes con el secreto propósito de heredar el negocio de su jefe. Pero antes de que esto sucediera, vi aparecer a toda una pléyade de famosos cada vez que la coca estaba ahí. Muchas estrellas desfilaron por las oficinas de Navarro. Los más conocidos formaban parte de los elencos en sus programas más famosos y de mayor rating, lo que pude comprobar al compartir créditos con ellos en el Marrakech. Entre ellos, los actores de la serie La Carabina de Ambrosio, cuyo show para adultos se presentaba en todas las noches en la Madelón, arriba de El Morocco, donde yo trabajaba. No voy a señalar a los implicados que se drogaban, porque muchos de ellos llevan ahora una vida sincera de rehabilitación, y por el rumbo que han tomado sus carreras, ustedes mismos podrán hacer sus conclusiones entre los que sí le hacían y los que no. Me tocó ver a varios que tenían problemas personales, llegar hasta atrás de algún bar, o curándose la cruda de la noche anterior. Pero eso no era problema para los artistas de Navarro, porque a los pocos minutos entraba Sergio Rofé o algún otro asistente a nuestros camerinos, con un recado de Humberto. Se nos daba, tu aspiradita de coca y asunto arreglado. Por lo que Navarro tenía un negocio redondo, y era el personaje más solicitado en los debuts de mayor relevancia en Televisa. Si la oficina de Navarro era la más visitada, el Marrakech era el centro de operaciones de compra y venta de estupefacientes después de las horas de oficina. Observé cada movimiento de Navarrito, y aunque me duela reconocerlo, todos nos volvimos cómplices de los negocios de él. Rofe y Stanley, al tener necesidad de algún estupefaciente para continuar con el tren de trabajo, controlando los estragos de los efectos del alcohol, mezclándolos con nuestro ecualizador favorito, para continuar laborando en la ajetreada vida nocturna como si nada. Como Navarro era un promiscuo descarado, a quien no le importaba que su vida sexual anduviera en boca de todos, y mientras más viejas se le conocieran mejor, importaba grupos de edecanes y bailarinas para la discoteca Valentinos, y se hacía de amiguitas para que lo distrajeran en sus nocturnas horas de negocios. A mí me tocó verlo en privado del Valentinos con 3 de ellas al lado, agasajándose casi todas las noches, mientras empezaba el desfile de celebridades adictas. Este apartado era una cabina de vidrios polarizados destinada solamente para la gente VIP, y estaba tan bien acondicionado que te daba la oportunidad de ver desde adentro todo lo que sucedía en la discoteca, incluyendo el acceso a los baños y a la seguridad en la entrada de la puerta. Así era como le gustaba a Navarrito tener sus sesiones de diversión. Él podía estar semidesnudo y en gran faje con 2, 3 o más adentro de la cabina polarizada, y afuera nadie se daba cuenta por más que asomaran las narices intentando descubrir qué era lo que pasaba en tan exclusivo lugar. Cuando Navarro se cansaba de alguna de sus conquistas, se las pasaba a alguno de sus socios, ya fuera Rofé, Stanley o alguno de los altos ejecutivos de Televisa. Vi muy seguido en Marrakech a los socios de Emilio Azcárraga, los Díez Barroso, Burillo, Víctor Hugo O'Farrill y, por supuesto, a Emilio, quien en cuanto llegaba al lugar lo cerraba al público para tener su fiesta en paz y sin fisgones que nos molestaran. De estas transacciones fue testigo mudo el discreto capitán de meseros del lugar, el apuesto especialista en seguridad, Octavio Miller, quien también fue mi amante por varios meses, y de cuyo romance fueron testigos los compañeros músicos que me acompañaron en los shows que actué en ese lugar. Patricia Chapoy sabía de estas actividades. Ella misma nos vio a Navarro y a mí aspirando coca en plena oficina de Humberto varias veces, lo que intentaba disimular, cerrando discretamente la puerta detrás de ella, después de ser nuestra cómplice, ya fuera de día o en las noches de gala y debuts de Marrakech. De muchos he sabido que Patricia tenía que entrar y salir constantemente de las oficinas de Humberto cuando trabajaba bajo su mando en el mundo del espectáculo. Chapoy tenía derecho de picaporte para entrar y salir si se le pegaba la gana. Ahora que saben sus omisiones por conveniencia, no creo que se atreva a negarlo, aunque de todas maneras, si lo hace, yo tengo 2 testigos que la conocen muy bien por si insiste. Hasta que Navarro cayó de la gracia de El Tigre y su equipo de producción también, incluyendo a Chapoy y su séquito de paleros, lamecolas y asistentes, porque Emilio se enteró de lo que estaba sucediendo a puerta cerrada en tan populares oficinas. Así fue como poco a poco se fue desprendiendo de la presencia de Navarro en Televisa, y tuvo que hacerlo gradualmente para que éste no lo metiera en líos por la completa clandestinidad de situación tan delicada en su empresa, y porque como buen hombre de negocios, le importaba seguir obteniendo ingresos de los programas de Humberto.
que le retribuían muy buen dinero. Para lograr su propósito, primero se deshizo de Chapoy y la mandó del Canal 2 Estelar al Canal 4, que era el patito feo de los canales de Televisa, hasta por fin segregarla a Galavisión, canal que muy pocas familias veían por cable, y dejó de autorizar presupuestos para todos los programas de Navarro. Por esa temporada me encontré muchas veces con Patricia Chapoy, en el famoso restaurante vegetariano La Cumbre de la Colonia Roma, desviviéndose por Sergio Andrade sin importarle quién la viera, dándole los abrazos más apretados y exhibiéndose como una mujer muy ardiente, faceta que yo no le conocía. Pero cada vez que Chapoy le plantaba un beso en la boca a Sergio, éste le volteaba la cara, pidiéndole que se estuviera quieta, mientras le paraba las manos que no cesaban de acariciarlo en partes bastante privadas, para hacer un lugar público. Y me extrañó que Sergio dejara que esto sucediera, porque yo sabía muy bien que le disgustaban los arrumacos frente a otros, lo que me hizo concluir que como Patricia se había quedado sin su escaparate en la TV, necesitaba activar la carrera de Álvaro para sostenerse económicamente. ¿Y con quién otro mejor que con el compositor y arreglista del mayor éxito de México? Sergio, que nunca ha tenido un pelo de tonto, se aprovechó de la situación para tener otra mujer para llevarse a la cama, aunque para ser sincera, nunca lo vi mirar a la Chapoy con ojos entusiasmados con los que me miraba a mí. Patricia insistía en exhibirse con él siempre que yo estaba presente, y Sergio se dejaba querer, pero siempre con cara de fastidio. Cuando volví a platicar con Emilio Azcárraga, me enteré que estaba muy alarmado con todo lo que sucedía adentro de sus instalaciones, sin estar él enterado, y no podía creer que esto le estuviera pasando debajo de sus narices. Estaba más alterado por las consecuencias legales que se implicarían si alguno de sus enemigos se diera cuenta y lo denunciaba públicamente, por lo que me ordenó presentarme en nuestro sitio de reunión para exigir mi silencio e interrogarme personalmente para saber qué tan seguido ocurría este desmadre. Yo al principio no quise hablar para no ponerme el dedo, pero cuando me convenció de que a mí también me podía traer consecuencias nefastas, le describí la situación con pelos y señales, lo que lo alarmó aún más, y ni hablarle del incumplimiento de mi contrato, aunque lo intenté. Pero solamente me respondió que ese vínculo que tienes con nosotros se queda pendiente hasta que se arreglen los problemas con Navarro, porque él es el culpable de esta situación, y de muchas otras con sus malos manejos, pero que ni me atreviera a hacer este lío más grande o me atuviera a las consecuencias de mis acciones. El lío se le había salido fuera de control, y cuando el tigre se ponía así de bravo, había que respetar su fama de despiadado, porque poseía el poder de hacerte mucho daño. Por mi propia seguridad, no insistí más sobre el dinero que me debía. En la desubicación total de mis pensamientos, se me ocurrió llamar a la oficina de Felipe Gil para pedirle trabajo. Qué estupidez de mi parte. Debo haber estado muy fuera de la realidad, o muy inestable emocionalmente, como para siquiera considerar que después de lo que me había hecho Felipe, a éste le pudiera interesar mi porvenir artístico o mi futuro. Me situé en sus oficinas en la calle Monterrey número 88. Al llegar, su trato fue frío, como si nunca nos hubiésemos conocido. Cuando le pedí que me ayudara a retomar mi carrera como cantante con una producción suya, me preguntó que qué me hacía creer que yo era merecedora de una oportunidad tan importante como para tenerlo a él de productor. Le di mis argumentos de por qué seríamos buena pareja musical si juntáramos nuestros talentos, y de por qué yo necesitaba tener continuación discográfica, pero me trajo como si fuera una principiante. Llamó a Wilfredo Hurtado y le ordenó que me llevara a la parte baja del edificio para que esperara, mientras atendía otros asuntos más importantes. Tonta de mí por aceptar. La parte baja del edificio resultó ser un oscuro sótano en el que me mantuvo por horas, hasta que se apagaron las luces, y sin poder evitarla, fui violada por Willy, en presencia de Felipe, quien había entrado mientras el otro me abusaba, ayudándole a suprimir mis gritos, para después ser él el siguiente en ultrajarme. Cuando por fin terminaron, salieron sin decir palabra, dejándome con el cuerpo lleno de moretones. Días después, y con la intención de obtener consejos sin involucrarme como víctima, comenté con unas personas sobre el supuesto caso de una amiga que había sido violada en mis circunstancias, la cual iba a ir a la policía a denunciar el incidente, pero me dijeron, uy, no, si tu amiga estaba en sus oficinas en el sótano y no fue a denunciarlo al día siguiente, nadie le va a creer. Y tenían razón. Por eso muchas mujeres ultrajadas no confían en las autoridades, porque no se toman en serio ni como verdaderos crímenes este tipo de delitos, y por los exámenes tan humillantes por los que tenemos que pasar para probar la violación de nuestros cuerpos. Y en mi caso, había otra razón de peso, ya que al ser una artista conocida, la que más se perjudicaba era yo,
y yo no tenía quien me defendiera, ni tenía un padre a quien pudiera decirle, este fulano me abusó, para que lo medio matara cuando menos ahora, si le hubieran pedido su ayuda a gritos. Pero, ¿enterar de esto a mi mamá? No, nuevamente ni pensarlo. Absolutamente indefensa, yo seguía testaruda, luchando, aunque ya no supiera ni para qué. Cambio radical. Así llegamos al año de 1992. Yo seguía cantando y actuando en la vida nocturna de la capital de México, pero con el devastador terremoto de 1985, los centros de mayor prestigio habían desaparecido junto con los edificios demolidos por los estragos del sismo, y las fuentes y ofertas de trabajo se volvieron cada día menos en la comunidad artística. Humberto Navarro, después de su salida obligatoria de Televisa, se quedó con el Marrakech como indemnización, pero lo tuvo que vender para sostener la vida de sultán que llevaba. Y poco después, Lila Deneken, cansada de sus infidelidades y maltratos, se llevó a sus hijos al extranjero y lo abandonó. Los famosos hoteles Continental, Del Prado, Regis, Astoria, Palace y otros que ofrecían espectáculos de primera también desaparecieron, y la vida nocturna se volvió muy precaria y pasó a manos de dos o tres monopolios hoteleros, por lo que artistas de primera teníamos que pelear entre nosotros como fieras para conseguir un lugar estelar para trabajar. Para colmo, y debido a la devaluación constante de la moneda mexicana, muchos ciudadanos se dedicaron a asaltar transeúntes, lo que provocó que salir de noche ya no fuera una actividad segura, y los noctámbulos se limitaron a no salir de sus casas para divertirse, pero yo debía seguir adelante. ¿Debía? Eso es lo que creí toda mi vida, hasta que me di cuenta por fin, que no tenía por qué vivir rodeada de tanta porquería en mi vida privada y de trabajo. Jorge Cobo se había convertido en mi mejor saboteador, y cada vez que conseguíamos una plaza importante para trabajar, se peleaba con mis empresarios bajo el influjo de las drogas. Me estaba dando una exprimida tremenda, ya que por más que trabajaba, el dinero desaparecía como por arte de magia. Cuando se lo reclamaba me agredía verbal y físicamente, y muchas veces intenté dejarlo, pero me había dado una aleccionada tan efectiva para sus intereses, que me tenía convencida de que yo no valía nada sin él, y me repetía todos los días, tú no eres nadie sin mí, y yo te recogí de la basura, a tal grado que de veras creí por mucho tiempo que no había nada de valor que quedara en mi vida más que él, y que si él me abandonaba, me hundiría hasta el fondo. Sabía lastimarme, y lo hacía con frases tan hirientes como, y ni quien te vaya a reclamar cuando te mueras, porque no le interesas a nadie. Se había encargado de manera tan perfecta de programarme, que había creado una barrera de desconfianza entre mi madre y yo, inventando situaciones que me hacían pensar mal de ella, con el fin de separarme de mi familia, para tenerme en completo estado de sumisión, patrón eterno que encontraba en todos los hombres inseguros que habían pasado por mi vida. Lo único que me había hecho feliz era el caluroso aplauso por las noches, pero hasta eso ya no llenaba los huecos en mi alma como sucedía antes. Una noche me convencí de que lo mejor para mí era salirme de este ambiente tan negativo. Fue cuando Miguel Osorio Marván, político militante del PRI, para quien mi madre había trabajado como lo mencioné con anterioridad, asistió de espectador a una de mis últimas actuaciones en vivo, y después de ver mi show, me envió una nota en la que me invitaba a charlar en su mesa, en la que también estaba sentado Eduardo Andrade, el hermano de Sergio. Cuando llegué, los dos ya tenían cuatro muchachas que les acompañaban, dos de cada lado. Al principio, Miguel fue muy amable y atento conmigo, pero con el transcurso de los minutos, los efectos embriagantes del alcohol, se volvió un ser déspota y fanfarrón, sacando billetes de cantidades considerables y colocándolos adentro de las panties y brasieres de las jovencitas. De la misma manera se comportó Eduardo, a quien yo recordaba como un joven triunfador y educado, pero que ahora se mostraba ante mis ojos como un verdadero patán, con un comportamiento lascivo y dominante. Ni siquiera él se había salvado de contaminarse del medio artístico. No contentos con dos viejas para cada uno, me sugirieron que invitara a más amiguitas a que se unieran a nosotros en el transcurso de su borrachera. Yo abandoné su mesa en cuanto pude, para que no se me confundiera mostrándole mi enojo a Miguel. Al día siguiente, recibí su llamada disculpándose conmigo por su comportamiento de la noche anterior, y me invitó a cenar al restaurante El Lago para darle la oportunidad de hacerlo en persona. Mejor ni hubiera aceptado. Igual que en la noche anterior, llegó amable y cortés, pero conforme tomaba, se fue transformando nuevamente en un ser odioso y alcoholizado,
al que tuve que pedirle que me llevara de regreso a mi casa antes de terminar la cena. Y lo peor fue cuando adentro de su limusín le ordenó al chofer que cerrara todas las ventanas e intentó forzarme a tener sexo con él. Al ver que no lo lograría, se dedicó a empinar el codo en lo que quedó del trayecto, y bajo el influjo del enervante, me soltó información confidencial de su amigo de parrandas Eduardo Andrade, de quien se refirió como el mejor conseguidor de putas que había en la capital, por su relación con Sergio Andrade, el productor y dueño de Gloria Trevi, quien siempre traía escuinclas para esa actividad. Si no era amable con él, lo que sobraban eran niñas que ellos le ofrecían para tener relación cada que se iba de farra con ellos. Así ni quien le queden ganas de seguir en este ambiente. Renunciará senador mexicano Eduardo Andrade a su cargo. Ciudad de México. El senador mexicano Eduardo Andrade, hermano de Sergio Andrade, detenido en Brasil por secuestro y abuso de menores, renunciará a su cargo como representante del Poder Legislativo ante el Instituto Federal Electoral. Afirmó que nunca intervenía en los negocios de sus familiares y cuando supo lo de la detención de su hermano, aseguró que no intervendría en el caso. Sin embargo, este miércoles, una de las chicas del llamado clan Gloria Trevi Sergio Andrade dijo que en una casa del manager, ubicada en Cuernavaca y a la que acudían frecuentemente el senador, iba a visitar a su hermano y a hacer uso de las niñas que ahí se encontraban, en una demanda contra la coordinadora de edecanes de la Cámara de Diputados en 1998, por obligarlas a prostituirse con los legisladores. El nombre Eduardo Andrade fue mencionado como uno de los principales promotores de esta práctica durante su mandato. Se resucitaron muertos con la denuncia, aseguró una de las implicadas, y dijo que muchas chicas trabajadoras en anteriores legislaturas apoyaron la acusación, y al recordar su paso por la Cámara, acusaron a otros diputados de todos los partidos. En estas declaraciones fue nombrado en repetidas ocasiones el nombre de Eduardo Andrade. Por su parte, la edecán hizo referencia a otro connotado priista, en ese entonces también diputado, Miguel Osorio Marván, quien presidía la Convergencia Nacional de Generaciones Revolucionarias. Nota de enero 26 del año 2000, del sitio de internet www.mexis.to2.com. ¿Sabía Eduardo Andrade que su hermano Sergio tenía muchachitas en Cuernavaca? Por Erika Talina Perea. El senador Eduardo Andrade Sánchez y su madre podrían ser citados a declarar en el caso de Marlene Calderón de Herat como testigos del Ministerio Público, afirmó el juez cuarto de lo penal, Héctor Talamante Sabe. De acuerdo a las declaraciones de 6 testigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el hermano y la madre de Sergio Andrade sabían del grupo de jovencitas que tenía el productor artístico, en una casa en la ciudad de Cuernavaca. Asimismo, indicó que por el momento no es necesaria la declaración de Karina Yapor, porque existen pruebas suficientes para llevar el proceso válidamente. Incluso el ministerio cuenta con 2 videos que pueden ser utilizados como prueba, donde Edith Alejandra Zúñiga detalla los lugares y formas en que eran sometidas sexualmente bajo las órdenes de Sergio Andrade. Las declaraciones de Delia González, las hermanas chilenas Edith y Tamara Zúñiga, coinciden en la manera como fueron reclutadas al clan Andrade, ya que se les obligaba a tener relaciones heterosexuales y homosexuales, además de ser víctimas de severos castigos y ejercicios extenuantes, hasta por 8 horas seguidas. Además, las dejaban sin comer por días, como inhumana disciplina al negarse a cumplir los caprichos del productor artístico. Añadió que estos mismos testigos señalan que el senador de la República, Eduardo Andrade, acudió a una de las fincas propiedad de su hermano Sergio, en Cuernavaca, cuando éste tenía recluidas ahí a varias jóvenes. Tanto él como la madre de ambos tenían conocimiento de que el productor trabajaba con niñas de entre 12 a 15 años, declaró el juez Talamante Sabe. Nota de El Heraldo de Chihuahua, enero 11 del 2000. Otra razón que me dio la vida para cambiar de aires fue una noche que asistí con Jorge Cobo a ver el show de Amanda Miguel en el Andy Bridge, un nightclub en las afueras de Chagaray, a donde el dueño, Andrés Puentes, nos había invitado a ver el show de Amanda, junto con Carlos Santos, el promotor de Luis Miguel. Después de escuchar los comentarios de Puentes, me convencí más todavía que debía abandonar este ambiente de abuso y miseria. Andrés acababa de romper su relación con una jovencita a la que maltrataba enfrente de todos, como era su costumbre machista, y comenzaba una relación de novios de manita sudada con la cantante juvenil Tatiana, quien se enamoró perdidamente de él desde el instante que se conocieron. El comentario de Andrés fue: ya era hora de que algo cayera en mis redes. ¿Qué crees, mano?
Ya cayó Tatiana. Por fin una vieja me va a sacar de trabajar. Ahora no me quieren en el centro nocturno. Y la verdad que bueno, porque anda muy mal y ya no está haciendo negocio. ¿A poco de veras la chiquilla te hizo caso? Le preguntó burlón mi manager. Sí, caray, contestó Puentes. Ahora sí ya tengo quien me mantenga por el resto de mi vida. Me voy a volver padrote profesional de las artistas que se dejen. Igualito que tú y esta vieja que viene contigo y que te mantiene a ti, ¿no? Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no quería seguir siendo la explotada ni la vieja de nadie. Estaba hastiada de la vida tan vacía y humillante que llevaba. Rompiendo las cadenas. Una mañana desperté abriendo mi Biblia, que dejó de ser mi consejera por muchos años, y estaba tan abandonada como mi alegría y mi fe. Comencé a leer y a llorar, buscando desesperadamente la presencia de Jehová, y con una inmensa tristeza, y lastimeramente derrotada, me puse de rodillas sin poder más con el hastío, la soledad y la vergüenza. Le supliqué a mi Creador en una oración, que era mi último recurso, que me sacara de esta vida, que se apiadara de mí en su infinita misericordia. Mis últimos días habían sido un infierno al lado de Jorge Cobo, quien no contento con robarse mi dinero y hacerse de escándalos donde se paraba, ahora llegaba borracho todas las noches para pegarme, y me tenía cansada de sus enfermas insinuaciones de acostarme con otras mujeres para que él nos viera. Y yo le preguntaba a Dios en mi soledad, Señor, ¿que no podrías proveer una vida mejor para mí? Yo no sé cómo voy a sobrevivir a Jorge Cobo. ¿Que de veras no creaste a un compañero para que me acompañe en esta vida? Le hablé a Jorge del amor a Jesús, y cuando pensé que había entendido que debíamos buscarlo para enderezar nuestro camino, y le pedí que oráramos juntos, yo cerré los ojos y comencé a hablar con Dios en oración, mientras él sacaba una estampita de San Judas para pedirle a este pedazo de papel que nos ayudara. Era imposible salir de problemas a su lado, habiendo tantas diferencias entre nosotros. Fue cuando le comencé a suplicar con todo mi corazón a Dios que me sacara de esta pesadilla llena de chantajes que yo misma permitía a consecuencia de mi baja estima personal. Un ángel enviado desde el cielo. No pude más, y me comuniqué por teléfono con mi madre que estaba en Estados Unidos, a donde vivía con mi hermana, su esposo y sus hijos, quienes no habían sabido nada de mí en años. Me compraron un boleto de avión y me lo enviaron para ir a conocer a Isabel, la bebé que mi hermana acababa de dar a luz. Era una familia plena, que yo extrañaba tener, y que por ciega había dejado de frecuentar. Mamá me invitó a Grace, la iglesia a la que acudía para alabar a Dios, y me llevó a regañadientes, porque yo no me sentía digna ni merecedora de poner mis pies en un lugar tan sagrado. Pero después de insistir por largo rato, sí la acompañé, y qué bueno que lo hice porque ese día tuve un encuentro que ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado. Atendimos a un estudio bíblico para solteros, y cuando entramos a la habitación en donde se estudiaba la palabra de Dios, conocí a un ángel de sonrisa encantadora y los ojos azules más impresionantes, bellos, que había visto en toda mi vida. No pude evitar encontrarme con su mirada profunda de color del cielo mientras estudiábamos la Biblia, y su presencia me imponía una inexplicable atracción sin yo saber por qué. Cuando suspendimos la lectura para tomar un break, me dirigí a la cocina a servirme una taza de café. En cuanto terminé de prepararla, escuché una voz pausada que pareció me envolvía con un halo de bondad. Hi, my name is Joe Parks. I'm very glad to meet you. Me cautivó completamente. Estuvimos charlando animadamente, y al rato parecía que nos conocíamos desde siempre. Al siguiente domingo, regresé por mi propia voluntad. En aquel lugar se cantaban canciones de alabanza con gran regocijo a nuestro Creador, y se leía su palabra, y me maravillé de la inquietud que se comenzó a formar en mi interior por acercarme a Dios, cantar con ellos todo lo que salía de mi alma desangrada, y de cómo anhelaba pertenecer a una comunidad así. Regresé a la iglesia 2 domingos más, y al tercero, después de escuchar la explicación del regalo de vida eterna que nos brinda Jesús, el pastor Charlie Chilton invitó a todo aquel que se sintiera perdido en el camino de la vida para pasar al frente al altar y reconocer enfrente de todos la necesidad de poner nuestras cargas en Cristo para comenzar de cero y arrepentirnos de nuestra vida pasada con sus errores, aceptando el regalo de vida de Jesús como un amigo y salvador. Parecía que Dios me estaba diciendo a través de Charlie, ven a mí, te he estado esperando. Y sin pensarlo 2 veces, tomé de la mano a una amiga de mi madre y le dije, vamos, Gloria, acompáñame. Yo sé que tú también quieres ir.
Gloria Fernández me siguió hasta el frente, y ahí, entre varios perdidos como yo, decidimos entregarle nuestras vidas y problemas a Dios, y fue donde ocurrió el milagro más grande de mi existencia, porque el ángel que había conocido hace poco me tocó por primera vez. Después del sermón, nos quedamos para que los demás nos saludaran para conocernos mejor, y después de varios abrazos efusivos y felicidades, lo vi acercarse. I hope you remember me. I'm Joe. I'm so happy you decided to make Jesus the Lord of your life. Lo que siguió fue el abrazo más maravilloso que hubiera experimentado jamás. Cuando la larga fila acabó de saludarnos a todos, y después de terminar con el maquillaje hecho un desastre de tanto llorar, busqué al ángel que me había llevado al cielo con el calor de sus brazos, y ahí me estaba esperando, como si supiera que deseaba estar otra vez cerca de él. Pidió mi teléfono y me invitó a frecuentarnos después del sermón del siguiente domingo. Poco después, yo me bauticé, y Joe también. Desde ese día nos hemos vuelto inseparables. Nos registramos en las clases de cristianos y la vida de casados, y un hermoso día 14 de febrero, nos volvimos uno ante Dios para toda la vida. Pobres o ricos, en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad. Lo más hermoso de esta relación es que es un matrimonio de tres. Sí, de tres. Leyeron bien, porque Dios es la cabeza de nuestra familia, y en este triángulo en el que Él es la prioridad, mientras más estamos unidos a Dios, más cercanos nos sentimos uno del otro, cobijados por su infinito amor. Joe me dio ánimos para hacer de mis experiencias algo positivo, y me ayudó a restablecer la estima personal que perdí por años de entrenamiento detrimental psicológico y conductual. Con su apoyo me dieron ánimos de regresar a estudiar, y el 3 de marzo del 97 me gradué en la carrera de cosmetología a nivel colegiatura, recuperando el rumbo de mi vida y reconociendo con humildad que si hay esperanza después de las tragedias, si tenemos el amor incondicional de Dios, el cual Él me regaló una vez más, a través del hombre maravilloso que había preparado para mí desde el principio de los tiempos, quien ahora me hace sentir feliz y me exhorta actualmente a terminar mis carreras como concertista y como pintora, y también como escultora de arte visual. Aparta de ti toda ira, amargura y odio, y toda maldad e inmundicia. Efesios 4:31-32.